Buenas tardes, soy la alumna Salma Yesenia Contreras Arazúa y en este video voy a realizar la explicación de la práctica número 12A para la materia Implementa circuitos con microcontroladores impartida por el ingeniero Jorge Silva de la Cruz. Vamos a comenzar con el nombre de la práctica: pulsador 1.c, contador ascendente con botón pulsador normalmente abierto. La descripción es que por el display de 7 segmentos de cátodo común se va a contar el número de activaciones, es decir, el número que presionemos y soltemos o liberemos en este caso el push button normalmente abierto, conectado en el pin número 2 o en el pin que nosotros queramos del puerto A. Cuando se supere el número 9, el conteo se regresa a 0 y comienza de nuevo. Se emplea un pulsador normalmente abierto y al activarlo coloca un 0 y mientras está desactivado coloca un 1 por la configuración pull-up. El programa elimina por software el efecto de rebote del pulsado, es decir, elimina la influencia al falso contacto al presionar el botón. Este se le llama efecto antirrebote y como requerimiento el pin botón debe ser configurado como entrada. Entonces continuamos con los parámetros que los voy a explicar más adelante en el código. Después tenemos la variable char, la función, más bien la definición de la función bint y 7 segmentos con su variable digit asociado y la inicialización de las variables contador y estado. Después comenzamos con el void main. En este caso por primera vez vamos a utilizar el puerto A, igualmente como lo habíamos hecho anteriormente con el puerto A como entrada, en este caso el puerto B como salida, inicialización de puertos. Después aplicamos un ciclo infinito y comenzamos con una condicional que nos dice que si nosotros presionamos el botón va a detectar la transición de 1, que es el estado inicial, a 0. Y si contamos con los siguientes parámetros que los tenemos aquí arriba, el parámetro de port especifica el puerto donde se ubica el botón, en este caso el puerto A. Después continuamos con el parámetro de pin, que es el número del pin del puerto designado y va de 0 a 7. En mi caso yo lo tengo en el 5. Después tenemos el time, que es el periodo de tiempo antirrebote en milisegundos. Es decir, si yo tengo un 1, van a ser 100 milisegundos. Si tengo un 5, van a ser 500 milisegundos. Y así. Entonces después tenemos el 0, que es el estado del botón, ya sea 1 o ya sea 0. En este caso, como nosotros lo estamos presionando, es decir, lo que nosotros hacemos en un solo pulso, esto lo va viendo por partes. Entonces yo presiono el botón y el estado cambia de 1 a 0, es decir, detecta la transición de 1 a 0. Entonces, si yo presiono el botón y se cumplen estos parámetros, el estado va a ser 0. Entonces ahora yo lo suelto y vuelve a detectar el 1 lógico, porque yo recordemos que por la resistencia pull-up yo lo suelto y entonces detecta el 1 lógico. Y si el estado es igual a 0 y yo lo presiono y se cumplen los parámetros, el contador va a ir ascendiendo, se va a ir incrementando en 1. Entonces cuando el incremento, el contador, sea mayor que 9, el contador va a reiniciarse porque ya no podemos representar un número más grande, o al menos no lo tenemos configurado. Entonces se regresa a 0 y se reinicia. Entonces cuando yo vuelvo a soltar, este regresa al estado inicial, que es 1, que ahorita lo vamos a ver mejor en el simulador. Y aquí tenemos que el número actual que nosotros tengamos en contador se le va a asignar la conversión de binario a 7 segmentos y va a dar salida por el puerto D, que sería el display. Después tenemos la definición de la función bin de 7 segmentos, de switch, que va a buscar el número del caso. Por ejemplo, si nosotros en contador tenemos 2, va a buscar el número 2 y va a transformarlo al código hexadecimal y le va a dar salida a 7 segmentos por el puerto D. Entonces antes de compilar tenemos que tener activado el botón, porque si no lo tenemos activado nos va a marcar error. Entonces hay que activarlo en esta parte de Library Manager, que en el video anterior ya expliqué que lo ponemos aquí en View, y aquí tenemos la parte de Library Manager.
en esta parte. Entonces, ya que lo tenemos compilado, vamos a verlo en Proteus. Comenzamos con un estado inicial de 1, como lo tenemos el estado, y en el contador tenemos 0, como lo teníamos en el código. Entonces aquí yo estoy presionando y yo tengo un 0. Entonces si se cumplen los parámetros, que es el puerto, el pin y el tiempo, yo estoy teniendo un estado de 0 en lo que es en la parte del botón. El botón está en 0. Entonces cuando yo le suelte, va a mandar un 1 y ahí es cuando va a detectar el incremento. Bueno, cuando va a detectar el 1 y va a incrementar 1. Va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces aquí vemos que ya subió 1. Yo vuelvo a presionar y no incrementa hasta que yo le suelte. Y esto lo va a ir haciendo. ¿Okay? Si yo fuera más rápida que 100 milisegundos, no lo detectaría porque lo detectaría como un falso. Entonces, si yo le doy dando así hasta llegar a 9, cuando yo le presione se va a regresar a 0 porque así lo tenemos configurado. Entonces le doy así y se regresa a 0, se reinicia. Y ese es básicamente el funcionamiento de la práctica. Es toda la explicación. Muchas gracias por su atención.